Cerramos la semana y nada mejor que escuchar periodismo de opinión y profundidad. Bienvenidos a Contacto Radio, edición especial del viernes, La Alianza que Decide. Conducen Mabel Morales, Arnold Tobío y Jean-Pierre Serna. Contacto Radio ya está aquí. Feliz noche del viernes para todos. Aquí estamos, Contacto Radio, edición especial simultánea con La Alianza que Decide, www.laalianzaquedecide.com. Ya estamos aquí, Arnold Tobío, Jean-Pierre Serna, Mabel Morales. Como siempre con nosotros los viernes, interactuando y debatiendo temas de gran interés. Esta noche el tema de la salud vuelve a estar en primera plana aquí en Contacto Radio y lo vamos a abordar con un prestigioso neurocirujano, el doctor Jaime Perna, que ya va a estar con nosotros. Antes saludamos a Mabel y Jean-Pierre en esta noche del viernes. Bienvenidos. Pero muy buenas noches. Es un tema de candente actualidad, porque si bien la medicina puede ser curativa o reparadora, también hay medicina preventiva, y es que esos diferentes frentes los vamos a abordar con el doctor Perna. Vale la pena señalar que hace 15 días uno de los programas de mayor interacción y de mayor aceptación fue el que realizó el médico Ulay Beltrán sobre el tema del sistema de salud en Colombia. Bueno, me salió cacofónico, sistema y tema, pero nuestro tema de hoy, y sigo insistiendo, va a ser de candente actualidad. Vamos a aprender mucho, a conocer mucho, y como tenemos aquí al lado nuestro científicos de la talla del doctor Perna, y no tenemos que estar pensando en los que están por fuera, en los que viven en Londres, en los que están en Estados Unidos. No, los tenemos aquí cerquita y de altísima calidad y de vocación de servicio, que es condición de médico también. Es de aquí, se queda aquí y está esta noche en Contacto Radio. Doña Pierre, bienvenido. Buenas noches, Arnold, buenas noches, Mabel, por supuesto al doctor Jaime Perna Romero, y a todos los oyentes, a los que nos siguen a través de los 1190 AM y quienes lo hacen por www.emisoralavozDeLaCosta.net y www.laalianzaquedecide.com. Jaime Perna Romero nació en la ciudad de Sincelejo, en el departamento de Sucre, pero luego de haber terminado sus estudios de bachillerato, se fue a Argentina, donde estudió medicina y luego se especializó. Es neurocirujano infantil y de adultos, y es una persona que a través de este diálogo que vamos a sostener esta noche en Contacto Radio, edición especial de los viernes, La Alianza que Decide, van a conocer todos el trabajo que tiene, porque además ha sido el pionero en muchos estilos de cirugías, e incluso la creación de unos equipos que todavía no podemos hablar, pero va a ser noticia mundial seguramente en unos meses, porque ha generado también prototipos que van a dejar en alto el nombre de Colombia. Doctor Perna, sin más preámbulos, muy buenas noches, bienvenido a esta emisión de Contacto Radio del viernes, La Alianza que Decide. Buenas noches, Jean-Pierre. Desde ya muy agradecido por darme la oportunidad de hablar un poco de medicina. Así es. Oiga, uno cuando se... ¿Cuántos años? Vamos a preguntarle al doctor Perna, ¿cuántos años de carrera profesional? Bueno, son muchos. Pero ya cumplió las bodas de plata. Vamos a acercarnos un poquito más aquí. Las bodas de plata son 25. No, las de oro digo. 50 tampoco. No, tampoco. De ejercicio profesional no. Porque puede ser un médico precoz. No, sí. Tengo que regresé a Colombia en el 91. Regresó desde el 91. Del 91 esta parte. Regresó con la Constitución. Doctor ¿Y de dónde regresó? O sea, cerebro fugado que repatriamos. Correcto. Sí. ¿Estaba dónde en Argentina? ¿Qué universidad? Yo me fui a estudiar medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Sí. Y se quedó allá. Me quedé a hacer, primero hice neurocirugía de adulto y después hice neurocirugía infantil. Yo conseguí que en Colombia se reconociera la neurocirugía infantil como tal. Con mi llegada se partió en dos la historia de la neurocirugía en Colombia. Cuando yo llegué fui el primer neurocirujano infantil que llegó a este país con título. Entendible con título. eso, porque el cerebro de un niño no es el mismo que el de un adulto. Correcto, el niño no es un adulto pequeño. Correcto. Así es. Bueno, doctor, hablemos del cerebro, esa apasionante máquina que mueve nuestras emociones, esa apasionante máquina que mueve cada uno de nuestros órganos, bueno, en este caso en las extremidades, los brazos, las piernas, la sonrisa, todo viene desde el cerebro. Y es que al cerebro se le da poca importancia en temas como sentimentales, porque la gente dice, el corazón partido, estoy herido, tengo el corazón dolido. Te entrego mi corazón. Destrozaste mi corazón. Pero nadie habla de cajón de Delia Fiallo. Correcto, pero fíjese, nadie habla del cerebro.
¿Cuál es la verdadera importancia del cerebro en el cuerpo humano? Es que el corazón no piensa, el que piensa es el cerebro. Ah, ya entiendo. Entonces, por El corazón eso, es más simbólico. Es correcto. por eso las mujeres entonces comentamos, antes me enamoraba con el corazón, ahora me enamoro con el cerebro. Es correcto. O sea, es un sentimiento que- más racional. eso. Más ¿Cuál es la verdadera Pero importancia si le pone del cerebro es más inteligencia. ¿Cuál es la verdadera importancia del cerebro para el ser humano? El cerebro es digamos, es la vida. Es la vida, ahí están todas las funciones vitales para mantenernos con vida, ¿no? El corazón lo que hace es bombear la sangre que le manda al cerebro. O sea, uno depende del otro. Correcto. Aunque en el funcionamiento del corazón es más independiente. porque él Bueno, entonces me salen una cantidad de inquietudes y yo creo que a lo largo de todos estos minutos larguitos que vamos a estar con el doctor Perna vamos a abordar temas espirituales, religiosos, éticos, Científico. paranormales, científicos, porque el cerebro tiene que ver con todo, absolutamente todo eso. Se dice que el cerebro, los humanos, es cierto esto, ¿no? Solo usamos una muy mínima parte de nuestro cerebro. Y si es así, dígame, ¿qué ejercicios tengo que hacer para usar el 100%? El 100%, esos son los genios. Sí. Sí. Es decir, una persona... Aquí tiene tres. Una Y persona- bueno, y los seres humanos común y corriente, Nosotros más o menos utilizamos un 30% un de la 30% capacidad de la gran cerebro, capacidad. aproximadamente. Sí. Y es decir, ¿cómo hace uno para ejercitar el cerebro? Porque vemos que hay gente más preocupada por ir al gimnasio, por mantenerse en forma, Sí. en lo que tiene que ver con su cuerpo tonificado. Pura fachada. Y a nosotros no nos parece que eso esté mal, porque es hacer ejercicio, es mantenerse saludable. Pero ¿cómo se mantiene un cerebro saludable? Un cerebro saludable se mantiene leyendo. Y fíjate, dicen que uno de los mecanismos para prevenir, por ejemplo, los trastornos de la memoria es aprender varios idiomas. Con Eso, hoy con se- eso se evita, por ejemplo, padecer el Alzheimer. Sí. Eso Varios se idiomas. adelantó. Varios idiomas. El Alzheimer, y que además están siendo medicina preventiva para el Alzheimer, porque el tiempo va corriendo. Jean-Pierre Arnold, hay que ponerse a hacer sopa de letras, ejercitar, Es correcto. leer y aprender varios idiomas. Yo voy a aprender, así sea arameo, papiamento. Oiga, doctor Perna, No, ¿por qué? pero ¿por qué eso, doctor? bueno. Porque usted lo entiende. ¿Por No, qué? yo no. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? qué? Bueno, pero es que eso es una manera de ejercitarlo porque es almacenar información. Sí. Ujú. ¿Me entiendes? Y como que sacar la información de ahí de los archivos Correcto. cerebrales y Mantenerlo ponerlo en activo. ejercicio. Correcto. Sí, doctor, pero no sé si usted está de acuerdo con nosotros. Hay mucha gente que no solo es perezosa físicamente, sino también mentalmente. Le da pereza aprenderse un número celular, un número telefónico. No, y a veces... No hay forma de que se lo aprenda. No hay Ardo, forma y a que se lo veces ni aprenda. se estrena en el cerebro, lo tienen Sí. empacado todavía, Sí. no le han quitado ni Y entonces la siempre envoltura. recurren a usted, a doña Pierre lo sacan de casillas frecuentemente porque siempre lo llaman a preguntarle, ¿tú te El mismo acuerdas del número. teléfono de fulano, del doctor fulano de tal? Pero eso no será, Sí. doctor Perna, que es un fenómeno que la modernidad nos hace ser como más flojos, Claro. como leer menos. ¿Cómo analiza usted Porque ese es fenómeno? lógico, todo tiene que ver con la modernidad, porque antes nosotros fijábamos más los teléfonos, porque ahora con el celular que te almacena toda la información que tú quieres, entonces nos hacemos más dependientes de la tecnología. Tengo como 10 preguntas así. Bueno, me vaya permi- soltando me una por permiten una. Bueno, dele. Me permiten una. Entonces, ¿qué es el Alzheimer? Pues el Alzheimer eso es un estado demencial, es un estado demencial que tiene que ver mucho con lo hereditario. Con lo hereditario, porque por lo regular es una enfermedad que se transmite con los Pero genes. ¿qué pasa en mi Pues cerebro? es un estado demencial. Pero ¿qué Pero- pasa con mis neuronas? Se deterioran, Se deterioran. Es cierto, doctor Perna, que uno nace con cierto número de neuronas y que a diferencia de las uñas del cabello son células que no se regeneran. No se regenera. ¿Cómo las Distinto- dañamos? Distinto a lo que pasa con las células por ejemplo, del hígado, que ese sí se regenera. Por eso hay trasplante de hígado. ¿Y cómo daño mis neuronas? Pues Por una el de las uso, las pero- mejores maneras de dañarla es tomando bebidas alcohólicas. Oyeron, Está señores, escuchando, ¿verdad? que a esta hora está en los 1190. Bebidas alcohólicas de todos los colores, de todos los niveles de alcohol, Todo cualquiera. lo que sea alcohol, todo lo que Sí. contenga alcohol en menor o mayor Por eso grado. digo que el alcohol mejor es juntadito. Sí. Oiga, Oiga, Ahí mata la bacteria. Bueno, estamos dando a las recomendaciones del personas- doctor Jaime Perna. a las personas que Le se van gusta. acercando a la sintonía en estos momentos de
los 1190 AM y de www.emisoralavozDeLaCosta.net, así como www.laalianzaquedecide.com. El diálogo esta noche es con un verdadero científico, cincelejano de nacimiento, pero barranquillero de corazón, el doctor Jaime Perna Romero, neurocirujano infantil y de adultos, con quien vamos a sostener hoy una charla profunda sobre muchos temas que encierran la salud de la gente, que usted no se lo imagina, pero que evidentemente después de este programa la vida le puede cambiar si comienza a adoptar hábitos saludables. Así es. Bueno, doctor Perna, para seguir con este tema que ha propuesto Mabel inicialmente, el tema del Alzheimer, ¿muchos pacientes en esta época con esta enfermedad? Bueno, la verdad es que yo no me dedico a atender Alzheimer porque eso es más que todo para operación, para psiquiatría, sí. neurología. Yo lo que hago es la parte quirúrgica, ¿no? Sí. Pero el Alzheimer no se opera, el Alzheimer no se opera. No. ¿Es irreversible? Es irreversible. Es irreversible. ¿Se puede controlar? No se puede controlar. No se puede controlar, va avanzando. ¿Y qué me dice que ya el alemán me está por ahí como coqueteando? Sí. Oiga, bueno, ¿Qué me lo dice la mala memoria? ¿Qué? La mala memoria, sí, se pierde. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son los trastornos de la memoria. Sí, comienza la persona a tener lagunas. Comienza a tener lagunas, a olvidar cosas que eran importantes, como por ejemplo, se pierde la capacidad, por ejemplo, de recordar hasta el nombre de sus familiares más queridos. Si, por ejemplo, cenaron por ahí, capaz que pasa una hora y ya no recuerda. No se acuerda. Y vuelve a pedir la comida. Todo lo que el Alzheimer tiene que ver es con la memoria. Sí. Con la memoria. ¿Y qué causa, además de lo que usted decía que podría ser hereditario, qué otras causas pueden generar la llegada del Alzheimer? No, evidentemente es hereditario. Sí. Sí, es hereditario. pero eso quiere decir que si mi papá o mi abuelo ha sufrido Alzheimer, yo tengo un alto factor del riesgo para mi vida. Es bastante importante el porcentaje. Lo más probable es que lo padezca. Y pensando un poco en ciencia ficción, uno ve, bueno, se hicieron realidad muchos de los sueños de Julio Verne. ¿Es posible trasplante de corazón? Ya hemos visto Christian Barnard. Pero Esta semana trasplante de pene en Estados Unidos trasplante incluso. de pene, trasplante de hígado, de córnea, pero trasplante de cerebro. Yo no creo que eso sea posible. ¿Por qué, doctor? Usted que lo conoce por dentro. Principalmente tenemos 12 pares craneales. ¿Qué es eso? 12 pares craneales son estructuras que nacen, por ejemplo, del tallo cerebral, que son una especie de cordones, que son los que, por ejemplo, te van a dar la posibilidad de que tú puedas respirar, que tú puedas gesticular, que tú puedas hablar. Y es imposible poner en funcionamiento, hacer esas uniones y que todos esos pares, por ejemplo, se conecten y comiencen otra vez a funcionar. Es lo que uno ve o por ejemplo, unir el bulbo raquídeo. Eso le iba a decir, una persona se cercena una mano en un accidente, meten la mano en hielo, corren lo que es la crioterapia para preservar el órgano, y después un cirujano plástico puede pegar la arteria tal y la mano vuelve a funcionar. Pero eso que usted dice de los 12 paros cerebrales, eso es bien, pero bien complicado. Es una cirugía demasiado compleja, y sobre todo que, claro, no es lo mismo unir una arteria que unir, claro, o por ahí unir un segmento del nervio, porque el nervio entre los dos uno lo puede suturar y lo puedes unir, pero son tantos los pares craneales que para unirlos por la ubicación es demasiado difícil. Así que de momento está descartado el trasplante de cerebro. Doctor, ¿por qué en estos momentos nosotros percibimos que hay patologías que comienzan a aumentar en cuanto a lo que tiene que ver con la población colombiana sobre todo? Desde hace unos años para acá uno siente que ha aumentado casos como por ejemplo los de isquemia cerebral. ¿Por qué se produce la isquemia cerebral? ¿Hay alguna manera de prevenir la ocurrencia de una isquemia cerebral? ¿Y por qué o cuál es el porcentaje de las personas que luego de sufrir una isquemia cerebral pueden desarrollar una vida normal? Lo que pasa es que el problema de la isquemia cerebral está muy relacionado con la alimentación. Uno de los factores desencadenantes de la aterosclerosis es el consumo de las grasas trans, o sea, todo lo que es ácidos grasos saturados, las frituras principalmente. Tú sabes que la dieta aquí, sobre todo en la costa, la gente que por ahí no lo tiene en cuenta consume muchos fritos, y los fritos lo que hace es que
que toda esa grasa saturada se va adhiriendo a las arterias y produce lo que son las placas de ateroma, que son en definitiva la causa de los ataques. Bueno, la ¿Y cuáles isquemia, son? pero la isquemia entonces es que hay varias cosas. Esto depende del grado. Exacto, no. Hay accidentes cerebrovascular y ahí a cuáles metemos ahí. Isquemia. Es que los accidentes cerebrovasculares Son abarcan la todos. isquemia y las hemorragias. Y los aneurismas. Por eso los aneurismas Que producen son los hemorragias. polos opuestos. Aneurisma es cuando hay un derrame de sangre en el cerebro. Correcto. Y la isquemia es cuando deja de circular, es decir, son los extremos. Correcto. Son los extremos. La isquemia, ¿y por qué me deja de circular el cerebro? Así como si tuviéramos 5 años y con plastilina, doctor Perna. ¿Por qué si consumo altos niveles de grasa deja de circularme el cerebro, la sangre en el cerebro y me da una isquemia? Lo que pasa es que normalmente todas estas grasas saturadas se van adhiriendo. Se a las taponan. paredes, se van taponando y por ahí lo que hacen es que pueden generar émbolos y ocasionan lo que se llama trombosis. La trombosis es lo que te va a, en definitiva, desencadenar el accidente cerebrovascular isquémico. Pero ¿no? la trombosis me puede dar en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Le puede dar en cualquier parte, sí, en cualquier Pero parte, se pero por instala- lo regular la más notable a nivel de corazón, que es cuando se producen los infartos Y en el o cerebro. en el cerebro. ¿Cuál es? Y si el trombo nos da en la mano se forma un coágulo. Pues pues. sí, por ejemplo, la gente que tiene varices tiene tendencia a hacer... Y lo otro que hablábamos del accidente. Los diabéticos tienen, por ejemplo, mucha afectación de la circulación periférica a nivel de los miembros inferiores. Por la diabetes. por La el diabetes azúcar. predispone a Sí. la aterosclerosis. ¿Cuáles son el grupo de alimentos específicamente que usted podría denominar como los enemigos del cerebro y que de alguna manera nos acercan mucho a la ocurrencia de estos episodios, de estos eventos cerebrovasculares? Lo que hay que tratar es de comer lo menos posible de las frituras. Todo lo que sea, porque el aceite, si tú te lo comes crudo, ajá. si tú te lo comes crudo no pasa nada, ¿me entiendes? Pero Cuando si se una vez que calienta. tú lo cocinas, ya se transforma, ya se satura, ya pasó de ser no saturado a saturado, y las grasas saturadas son las que son dañinas para nuestro organismo. Y lo mismo que me imagino que Por ejemplo, los aquí quesos... se consume mucho coco, Sí. esa grasa del aceite no es buena para el organismo, son saturados. En cambio es muy bueno el alimento a base de aguacate, ¿no? El maní, el chocolate, esas son grasas. Bueno, Y el tema, por ejemplo, con el queso, consumo de... el queso son El grasas. queso criollo, Claro, grasa. El suero. Ese queso doble crema. Bacteria, ¿me entiendes? Oiga, ¿por qué se habla tanto de lo dañinas que pueden resultar las carnes rojas? También las carnes rojas inciden Pero es que en las grasas. La carne roja siempre y cuando tú ingieras la grasa. No, pero si es una carne magra, no, a lo sumo te podrá subir el ácido úrico. nos quedó ¿entiendes? pendiente si la alimentación incide en la aparición de los aneurismas, o sea, se taponan. No, los aneurismas de los accidentes De los cerebrales accidentes- isquémicos. del isquémico, correcto. El aneurisma, que es lo contrario, también tiene que ver con la alimentación. No. El aneurisma por ahí, algunos son congénitos. Nacemos Algunos son con ellos. Nacimos con ellos. ¿Y qué los son hace? mortales? Depende de la ubicación. Algunos sangran poquito, otros sangran dependiendo de la cantidad de sangre que salga. Así van a ser las ¿Hay algunos manifestaciones. factores que hagan detonar un aneurismo que está ahí calladito, recesivo, tranquilito? ¿Hay Una emoción violenta. Ajá. Una emoción violenta que por ahí le hace su... Cambia la porque hemodinamia. todo- Es correcto, el aumento de la presión, porque por lo regular la mayoría se rompen con aumento de la presión. Pero entonces la arterial. presión alta sí tiene que ver con la alimentación y con la ingesta Claro, de sal. de sal. Sobre todo si la Todo gente entra por la acostumbra boca. a comer mucho alimento conservante. Bueno, doctor, fíjese que lo que usted está hablando ahora de la alimentación y los hábitos sanos a nivel nutricional como principio básico para evitar todo este tipo de patologías. Que tal vez si uno no comiera alimentos que tienen conservantes, uno no sufriría de presión alta. Usted Estamos habla de hablando lo- de enlatados, salchichas. Es correcto. Es decir, todo. Los embutidos. Claro. Es decir, Y todos claro, los todo tiene alimentos, conservantes, todos los hasta alimentos la tienen... harina. Sí, mire, porque es que si usted prepara un pan, Tiene prepara un pan en un horno, en su casa, digamos, que lo coloca a la intemperie y cómprese un pan de cualquier marca, sobre todo la de Losito, que es mexicana, y póngalo al lado y se dará cuenta que en unas horas
uno de los panes ya se va poniendo duro, ya se va poniendo casi que imposible de poder comer, y el otro mantiene su consistencia, su textura. Ahí se da cuenta usted la cantidad de conservantes que tiene. Esos son los que nos están dañando la salud. Por supuesto que eso interviene en todos los padecimientos de la humanidad. Pero las organizaciones mundiales de la salud permiten todo eso. Bueno, para que veas tú, esos son todos negocios. Sí. Óigame, pero inclusive en ese ejemplo que acaba de poner Jean-Pierre, el pan con preservativos, el pan comercial y el pan que de pronto de un horno artesanal que uno lo ve aquí, hay otro componente, y es el tema del gluten, que se ha descubierto que es inclusive dañino para algunas personas, que genera inclusive, es parte de las alergias, ¿verdad? Sí, claro. El gluten, o sea que hay que tratar de comer alimentos gluten free, libres de gluten. Libres de gluten. Libres de gluten. Doctor, porque usted habló ahorita del alcohol y pasamos como por encimita del tema. Usted es astemio, Y además es viernes, hoy es viernes, sí, y donde mucha gente ya se está preparando para salir a tomarse sus traguitos. Usted es astemio, además por convicción, lo ha sido toda la vida. No, toda la vida no, pero sí. Ah, pero sí tuvo. Claro. Por lo menos desde Cuando los empecé a estudiar medicina. ¿Y qué lo prácticamente, convirtió? Pues el hecho de ver tanto. bueno, Tanto problema. ¿qué No, y sucede? además porque sería dañino para el pulso usted trabajando También, en sí. este tema. ¿Qué ¿no? sucede cuando una persona, usted sabe que aquí en la costa Caribe, aquí en algunos casos se presentan los antivalores, admiran más al tipo que más mujeres tenga y al que más se emborrache. Y el que sale con la botella. No, ese tipo es un berraco, se ha tirado, el viernes tomó hasta las 4 de la mañana, el sábado tomó hasta las 5, hoy mira, todavía está amaneciendo y tomando frías. ¿Qué le sucede al cuerpo humano? ¿Qué más meterá para aguantar todo eso? ¿Qué le sucede al cuerpo humano, pero específicamente al cerebro, cada vez que una persona se emborracha, se embriaga y queda dormida? Bueno, pero Knockout. fíjate que cuando a mí me llegan pacientes y yo veo por ahí una resonancia, yo me doy cuenta que esa persona, si por ejemplo, si es un bebedor crónico de whisky, ahí aparece. Personas de 50 ¿Cómo lo años lee, doctor? que tienen un cerebro atrófico. Y ¿Y eso con- se lo atrofia el alcohol. y Esa con- atrofia la hace el alcohol. ¿Y Sí. qué lo dicen las imágenes? Las imágenes. Las imágenes le dicen. Es correcto. ¿Y qué sucede en el cerebro cuando la Pero persona, fíjate cómo va involucionando el cerebro, porque se va haciendo más pequeño. el cerebro se va haciendo más Sí. pequeño con el En la- consumo en de la- alcohol? Con la gente que consume alcohol. Claro. ¿Y qué consecuencias tiene tener un cerebro más pequeño para el ser humano? Fíjate, ahí vienen los problemas de la memoria, vienen otros problemas, muchos problemas. Es cierto que cada borrachera, cada embriaguez de una persona Enlagunada. es una intoxicación, o sea, se está intoxicando. Lógico, eso es una intoxicación porque te afecta el hígado, te afecta Oiga, el cerebro, habla, en ese orden de ideas, tus sentidos te lo afectan. el cerebro Sí. entonces de los alcohólicos está totalmente deteriorado. Si se toma el cerebro de un genio comparado con el de una persona normal, tienen la misma apariencia, la misma presentación, que se ha comprobado, por ejemplo, casos como de Einstein o de personas que se comprobó que se hicieron investigaciones científicas, o un cerebro es igual al otro, o el asunto está por dentro. Bueno, el tamaño tal vez en una persona que como Einstein, yo pienso que su cerebro es igual al de cualquier otro ser humano, lo único que por ahí su capacidad es mucho mayor, tal vez él tiene áreas que son mucho más funcionales que el ser humano común, ¿no? Así es. Oiga, en mi lista de Cuestión de preguntas, coeficiente intelectual. sí. eso le iba a decir, mi lista de preguntas es, Usted Y eso es individual. no, es que es un Eso tema se es- vino con una lista como Sí. el Le libro iba a gordo de preguntar Petete. a propósito del tema del consumo de sustancias, muchos pacientes llegan donde usted con consecuencias producto del consumo de cocaína, marihuana, otras sustancias. No, la verdad es que como yo no hago neurología, Sí. así que esos pacientes no los veo nunca. Yo Pero ¿de qué solamente forma me dirijo- afecta al periquero, como le llamamos aquí popularmente, y al marihuanero y al el consumo? y al alcohol. ¿Cómo- Ya cómo? no los digo lo Bueno, del ya digo lo del alcohol. alcohol. Vamos a mirar ahora para los que Las meten otras- los otros, ¿no? Lo que pasa es que la cocaína te afecta, lógico que te afecta tu cerebro, ¿me entiendes? Es un tóxico. Es un tóxico y no solamente te afecta el cerebro, te puede afectar